Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema de hoy, por la ley o por la gracia en que estamos viviendo, porque el fin de la ley es Cristo. La ley. La ley en el Nuevo Testamento. Cristo validó la ley y los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, versículos 16 y 17. La ley dada por Moisés, la gracia dada por Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 17. La ley tutor para traernos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas capítulo 3 versículo 24 y 25. Mencionar la ley no solo se refiere a los 10 mandamientos, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. 1 Corintios 9:9 y se puede comparar con Deuteronomio 25:4. Aquí, como lo podemos notar, no se refiere a los 10 mandamientos, sino que se refiere en sí, cuando habla de la ley, se está refiriendo a todo el compendio de los primeros 5 libros de la ley. La ley es una unidad, así se deduce de estos versículos. Comparando Juan 10:34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿A qué ley se está refiriendo ahí? No se está refiriendo a los 10 mandamientos, como lo mencioné anteriormente. Es lo que nos dice en Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y 1 Corintios 14:21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Isaías 28:11 y 12 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Queda claro con estos versículos mencionados que no se refiere a los 10 mandamientos, sino que la ley se toma como una sola unidad, que el Señor Jesús lo reiteró varias veces diciendo esto es la ley y los profetas. La severidad de la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Es decir, se está refiriendo a la Torá o los primeros 5 libros de la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. Otra vez, es decir, a la Torá. Cuando se refiere a la ley se está refiriendo al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez tuve una conversación con un ex juez de la República de Costa Rica, donde vivo, y él me mencionó este versículo. Y si usted lo toma y haga la prueba, automáticamente la gente dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir la. Y ese la no está ahí, ese la hace una enorme diferencia, porque en este caso cuando dice para cumplir se está refiriendo al cumplimiento profético de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Mesías, de nuestro Salvador. No se está refiriendo que Jesucristo vino en carne, Dios hecho carne vino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. La secta de los saduceos únicamente aceptaban la Torá y no creían en la resurrección. El Señor Jesús menciona la ley y los profetas como una unidad indivisible. Ratifica su autoridad como un todo. La ley en el Nuevo Testamento siempre se menciona en singular. Este es un detalle muy importante de tener en cuenta.
¿Qué es lo que hace la ley? La ley castiga. El apóstol Pablo se refiere a la ley de la siguiente manera. Se refiere como el ministerio de la muerte. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 2 Corintios capítulo 3 versículo 7 y versículo 9. La ley maldice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. La ley produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Aquí se está refiriendo a que produce ira porque al quebrantar la ley estamos quebrantando el mandamiento de Dios y por lo tanto produce ira, la ira de Dios. La ley de pecado y de muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La ley nos salva. La ley de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 19:7. Sin duda alguna, la ley de Dios es perfecta. También la ley es buena. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 Timoteo 1:8. La ley es santa. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Lo que es imposible para la ley. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Como lo he mencionado aquí, la ley es perfecta, la ley es buena, la ley es santa, pero al hombre, al ser humano, se le hace imposible el guardar la ley. Un nuevo pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:7 y 8. Este nuevo pacto que se está refiriendo aquí es al pacto hecho con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La ley no nos justifica delante de Dios. Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Está hablando aquí de los judíos que no abrieron su corazón a Cristo y los que hasta hoy en día tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al verdadero conocimiento de la palabra de Dios, del verdadero conocimiento del reino de los cielos, a través de Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A través de la ley se busca la justicia propia, no la justicia de Dios. Esto es lo que nos quiere decir aquí. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que no hay nada en absoluto, ni un solo punto de la ley que nos ayude para justificarnos delante de Dios, porque es a través de las obras de la ley es imposible. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Está muy claro, no hay manera en que nosotros podamos ser justificados por medio de la ley. No es necesario hacer las obras de la ley para ser justificados delante de Cristo. La verdadera manera para ser justificados delante de Dios es abriendo nuestro corazón, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, aceptando al Señor Jesús en nuestro corazón y vivir una vida santa, recta, delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley?
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y he resaltado esto en rojo, hasta que viniese la simiente. Esta simiente es Cristo. Por lo tanto, es un paso histórico, es un paso trascendental. La venida de nuestro Señor Jesucristo ha marcado una diferencia en este mundo, ha marcado el curso del mundo. Estoy resaltando aquí en rojo, hasta que viniese la simiente, porque esta simiente es Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra para derramar su sangre por nuestros pecados. Hasta ahí la ley tuvo su función. Por tanto, dice a quien fue hecha la promesa, a la simiente, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas 3:19. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Con este versículo también reafirmamos que el propósito de la ley fue servir de tutor, fue servir de ayo hasta que viniera Cristo. Ahí estaba el propósito de la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí está este gran detalle importantísimo para nosotros, porque nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que somos nuevas criaturas, no tenemos que estar bajo la ley, no tenemos que observar los rituales de la ley, porque aquí nos dice claramente que nosotros no estamos para invalidar la ley. A través de Cristo la ley no se invalida, sino que la confirmamos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. El apóstol Pablo hace una extraordinaria defensa acerca de la ley y la gracia. Hace una defensa extraordinaria en cuanto a que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y lo explica muy claramente para aquellos estudiosos de Romanos. Yo les invito a analizarlo muy detenidamente. En Romanos hace una profunda explicación y una profunda exégesis, digámoslo así, de lo que es la ley y de lo que es la gracia. No estamos bajo la ley, estamos libres de la ley para que podamos servir en el régimen del Espíritu y no de la vieja letra. Vea cómo lo menciona aquí, y no bajo el régimen viejo de la letra. La gracia. Ahí es donde estamos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es la fe. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que estamos creyendo firmemente que nuestro caminar es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que hemos sido lavados en su sangre preciosa. Esa fe en un Cristo que nos ha redimido del pecado y de la muerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. En otras palabras, no es por las obras de la ley, sino que somos salvos porque es don de Dios. Ahora vamos a hacer una brevísima comparación entre la ley y la gracia. La ley se guarda en las obras de la ley, y por la gracia la salvación es un regalo de Dios. Por la ley se hacen las obras en la carne. Por la gracia Cristo terminó la obra en la cruz. Eso es lo que quiere decir, que en la cruz ahí fue el punto final de las obras de la ley. Por la ley el hombre se esfuerza en cumplirla, pero por la gracia la obra de Dios es completa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la ley se busca la justicia propia, por obras, pero en la gracia la justicia obra por la fe en Jesucristo. Por la ley, el monte Sinaí es el centro de atención. Es ahí donde se dieron los mandamientos. Fue ahí el punto donde el pueblo de Israel recibió del Señor la ley. Pero por la gracia, el monte Calvario es el centro, porque ahí fue donde el Señor Jesucristo derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto. La ley esclaviza, la gracia liberta. El sacerdocio de Cristo. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí anoto varios versículos en Hebreos capítulo 5, versículo 6, Hebreos capítulo 7, versículo 17 y el 21. Y lo puede comparar con Salmo 110:4. Cuando dice tú eres sacerdote para siempre, se está refiriendo al Señor Jesús, al Mesías, al Cordero inmolado. Se está refiriendo a Él según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo no es por la línea de Aarón?
Cristo Jesús es de la tribu de Judá, por lo tanto el sumo sacerdote del nuevo pacto está por encima del orden arónico. Melquisedec, rey de Salem, fue sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía. Puede verlo en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:10. Por lo tanto, no hay ninguna relación sacerdotal entre el orden de Aarón terrenal y el orden de Melquisedec celestial. Estamos hablando que en el orden de Melquisedec, Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo en Salem cerca de 400 años antes de Moisés. Fue antes de la ley entonces. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Evidentemente aquí se está refiriendo al pacto del Antiguo Testamento, a la ley. Cristo y el día de reposo. Jesús permitió que sus discípulos quebrantaran el día de reposo. Mateo 12:2. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Cristo es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lucas 6:9 al 11 dice: Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor y al hombre, dijo al hombre: Extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Mire qué horrible cómo una persona legalista se enceguece y se vuelve una persona sin compasión, una persona sin sentimientos, una persona que sobre todo está el guardar la ley antes que tener misericordia, como dijo el Señor Jesús. Cristo sanó en el día de reposo. Juan 5:9 dice: Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Hizo lodo en el día de reposo para sanar. Juan 9:14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ese hombre no procede de Dios. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. En estos versículos que he mencionado, es evidente que el amor, la misericordia y la compasión deben estar sobre toda ley. Así el Señor nos lo ha demostrado en estos versículos. Y una de las cosas que debemos cuidarnos es del legalismo. El legalismo enceguece, así como el libertinaje pervierte, el legalismo enceguece también. Y debemos cuidarnos de él. Debemos buscar, como dice el Señor, que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha. Desde Adán hasta Moisés no hay ningún indicio de que los antiguos guardaran el sábado o el día de reposo. Fue dado el mandamiento a través de la ley del Sinaí, es decir, es parte del viejo pacto. Guardar el sábado es parte de la ley y el cristiano no está sujeto a él. Colosenses 2:16 dice el apóstol Pablo: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros venimos a Cristo, en Cristo nosotros tenemos libertad. Somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de la esclavitud de la ley y no estamos sujetos a nada de ello. Hay sectas o falsas doctrinas que imponen el no comer ciertas cosas, el no beber ciertas cosas y aún en guardar días de reposo, que hay suficiente evidencia en el Nuevo Testamento de que el cristiano de ninguna manera debía de guardarlo. El primer día de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana. Mateo 28:1 dice: Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El primer día de la semana se está refiriendo aquí al domingo. La venida del Espíritu Santo, en Hechos 2:1 y 4 dice:
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Levíticos 23, 15 y 16 dice: contaréis desde el día que sigue el día de reposo, es decir, domingo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, es decir, 7 por 7, 49 días, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, es decir, el día 50, que es el Pentecostés. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. En Levíticos 23:36 días, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, es decir, domingo, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Los cristianos comenzaron a observar el primer día de la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la noche. Hechos 27. Juan recibió la revelación del Apocalipsis un domingo. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo que significa domingo. La palabra domingo viene del latín dominicus, traducido del griego kyriakimera, exactamente como se menciona en Apocalipsis 1:10. Domingo significa día del Señor. Algunos dicen que significa día del sol, pero eso es una ignorancia espantosa. Significa día del Señor en latín dominicus, en griego kyriakimera, traducido al español como el día del Señor. En griego moderno, domingo se dice exactamente igual, como se decía en los tiempos de Juan el Apóstol cuando recibió la revelación del Apocalipsis. La misma palabra, Kyriaki y Mera, quiere decir día del Señor. Conclusiones. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Someternos a la ley, nos sujetamos a condenación. El propósito de la ley era ser tutor para traernos a Cristo. La ley condena, la gracia justifica a todo aquel que cree. Celebramos el domingo en memoria de nuestro Señor Jesús. No estamos bajo el orden sacerdotal de Aarón para estar bajo la ley, sino según el orden de Melquisedec. Cristo es el gran sumo sacerdote para siempre. Cristo nos libró de la esclavitud de la ley. Les sugiero estudiar detenidamente Romanos y Gálatas, que hablan profundamente sobre el tema de la ley y la gracia. Espero en el Señor que este tema traiga mucha claridad en cuanto que puedas entender que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Hoy en día hay confusión en cuanto a esto y hay quienes todavía están haciendo una mezcla entre la ley y la gracia. Una de las cosas que yo sugiero siempre es que te preguntes, ¿qué dicen los apóstoles acerca de esto? ¿Hay alguna referencia en cuanto a que los apóstoles hayan asegurado algo o practicado algo de la ley? Nos insisten y nos hablan que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y en que tú puedas absorber este mensaje, esta enseñanza y la examines una y otra vez para que te ayude a entender con más claridad este tema. Que Dios te bendiga mucho y que nos podamos ver en el siguiente programa la próxima semana. Dios te bendiga grandemente y oro al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro amado Señor Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Oro a Él para que tú seas formado, seas formada en el Señor y que tu conocimiento pueda llevarte a un entendimiento mucho mayor y a ser de gran testimonio, de gran impacto para otros. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. Queremos conocer tus inquietudes sobre temas que quisieras aprender más. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Escribe a laplumadelmaestro@gmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.